Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas noches. Vamos a dar continuidad a esta serie de videos, en los cuales déjenme decirles que la aceptación ha sido bastante buena. Me han hecho preguntas de manera personal y he dado puntual respuesta de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a lo que menciona la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y vamos a dar continuidad a este segundo paso, como bien lo mencionábamos la vez pasada con relación al asunto de la fe y la creencia en un poder superior que es necesaria para poder dar los siguientes pasos. Incluso la misma literatura de Alcohólicos Anónimos menciona los diferentes tipos de personas. Ya hablamos del beligerante, hablamos de la persona que le cuesta trabajo por su educación científica creer en un poder superior o Dios, como cada quien lo entienda, y hablamos también, vamos a hablar de la sustitución, es decir, no necesariamente la persona que llega a un grupo de AA tiene que tragar el segundo paso así de un jalón, sino que muchas veces lo han hecho de manera gradual, ¿sí? Y el sustituir, por decir algo, poder superior, el grupo en cantidad y en números y en personas recuperadas o personas recuperándose, pueden ser un poder superior mayor al que la persona que llega solicitando ayuda. Entonces algunos se agarran del grupo y empieza un proceso no de creencia, sino de un proceso de restauración en el índole físico, mental y espiritual. Entonces vimos que en el primer paso el alcohol despoja de la facultad de la voluntad, que es una enfermedad del alma, en donde no hay poder humano, o sea que libre al sujeto que bebe de la obsesión. En el segundo paso vemos que un poder superior al que llega o a mí puede devolverme el sano juicio o la cordura, ¿sí? Y habla de diferentes tipos de personas que llegan al grupo, del beligerante, del científico. Y ahora vamos a hablar de los que han perdido la fe, de los que han tenido fe y la pierden. Y aquí voy a hablar de una experiencia que en el transcurso de este tiempo viví con unos compañeros allá en Ojo de Agua, en donde hay un grupo exclusivamente para personas religiosas, en este caso sacerdotes, que tienen problemas con su manera de beber, ¿sí? Y ellos nos referían en aquel tiempo que nosotros, los que estábamos en ese momento tratando de apoyarlos, tratando de que se integraran al grupo, de que continuaran con su tratamiento, que no les habláramos de fe. O sea, ese era nada más el único requisito. Dice, a mí no me pueden hablar de fe. O sea, conozco la Biblia, la he repasado muchas veces, entonces para mí no es un asunto de fe, decía uno de ellos. Y además defendían su posición y sus razonamientos con el asunto de la fe. Y es verdad, o sea, los sacerdotes pues, conocen la Biblia mejor que yo, mejor que muchos de los que estábamos ahí. Pero recordemos que esta no es no es solo una enfermedad relacionada con la fe o la creencia o de un nexo religioso, sino que estamos hablando también de una cuestión mental, de una cuestión emocional, de una cuestión física, orgánica. ¿Por qué? Porque la persona que bebe alcohol, su metabolismo se modifica y termina por lo regular con una adicción al alcohol en este caso. Entonces, ya vimos que algunos sustituyen el poder superior por el grupo. Entonces para ellos dicen, bueno, en este momento yo no puedo creer en Dios ni tengo fe, pero sí creo en ustedes que se están recuperando y también creo que puedo lograrlo. Entonces lo único que se les solicita es tener mente receptiva y mente abierta,
que no se preocupe qué fue primero, el huevo o la gallina. Simple y sencillamente se prepare para continuar con los siguientes pasos. Y dice así la glosa del segundo paso. Dice, consideramos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia. Otros que llenos de autosuficiencia se han apartado. Otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirle a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? ¿A quién? A los que han perdido la fe, los llenos de autosuficiencia, los que tienen prejuicios en contra de la religión y los desafiantes, porque Dios no les ha concedido sus exigencias. Y en el grupo vemos muchos compañeros que llegan así, y sus razonamientos pudieran ser válidos, porque parten precisamente de su experiencia. Por lo regular dicen, ¿cómo puedo creer en un Dios que se habla de amor, de ayuda espiritual, que habla del amor universal, cuando tenemos un mundo caótico, cuando cada vez la violencia crece, cuando las guerras, cuando en este caso ahorita las pandemias, ¿cómo podemos creer en un Dios bondadoso cuando el mundo está hecho un caos? Entonces sus razonamientos son basados con relación a los sucesos que se viven. Y muchos dicen, no, pues no creo en eso. ¿Sí? En este caso, al menos para el alcohólico, la persona que ha perdido la facultad de la voluntad no tiene opción. O sea, me refiero de que primero, no es una cuestión teológica, teosófica o filosófica, no, en absoluto. No estamos tratando de hacer que la persona crea en Dios o en algo, ¿no? Sino que parte de su recuperación debe creer en un poder superior. Por eso habla así, si no crees en Dios no importa, si no crees, o sea, tienes prejuicios en contra de la religión, no importa, pero sí el grupo puede ser un poder superior a ti en este momento, y necesitas asirte, necesitas agarrarte de ellos, de la experiencia de los compañeros, para poder dar los siguientes pasos. Entonces, lo que les mencionaba del sacerdote es de que llega al seminario con mucha fe, con mucha entrega, pero no se dan cuenta que llevan en su proceso físico, mental, la enfermedad ya, o sea, ya de alguna manera pues ya manifiesta en su conducta, en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de actuar, ¿sí? Y terminan también como cualquier borracho, tirado a lo mejor en la alfombra, tirado a lo mejor abajo en el púlpito, tirado donde sea, pero al fin y al cabo el alcohol los vence, ¿sí? Entonces ellos con más conocimientos teológicos, pues sí pueden decir, ¿cómo es posible si yo hago todo lo que Dios? Es más, no tan solo eso, sino que profeso la religión y además soy un sacerdote que está capacitado para, ¿sí? Los sacramentos, para lo que la iglesia, en este caso, para las personas que asisten a ella, ¿no? ¿Sí? Y si es complicado para que vuelva nuevamente a retomar este asunto de la fe. Y en síntesis, ¿qué es la fe? O sea, ¿qué significa la fe? La fe es una palabra compuesta de dos, ¿sí? La F es fuerza y la E espíritu, o sea, la fuerza espiritual o la fuerza del espíritu. Eso es lo que significa la fe. Entonces, cuando alguien pierde la fe, no es otra cosa más que su fuerza espiritual. La creencia en algo superior a él está deteriorada.
está minada, y al estar minado obviamente que no da resultados ni familiares, ni sociales, ni humanos, ¿sí? Solamente el alcohólico está rodeado de tragedias, está rodeado de justificaciones, y lo que apunta o lo que es muy claro es el orgullo. El orgullo juega un papel bien importante para que las personas se puedan dar cuenta verdaderamente de su situación, condición, y en la cual se encuentran, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice: a veces el programa de AA le resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Pues hablo principalmente en este caso de la experiencia de los amigos sacerdotes que tienen un grupo muy especial allá en el Estado de México. Ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. El agnóstico le resulta más resistente y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. El ateo militante no trata de definir o trata de justificarse a través de un dogma o a través de conceptos o preceptos religiosos, en absoluto. Solamente dice: te puedo demostrar que Dios no existe, punto. El ateo militante, porque hay ateos, dice que en las trincheras no hay ateos. Hay ateos, entre comillas, que en realidad, o sea, su punto de vista, incluso sus argumentos, son muy infantiles, porque menciona antes en la literatura, dice, porque hicieron la prueba y Dios no les concedió o no les cumplió sus exigencias. O sea, ya me imagino, ¿no? O sea, un ser humano tratando de ajustar, o sea, todo el universo, todo lo que significa la vida, todo lo que significa lo hermoso que es, todos los seres humanos a los caprichos de un solo sujeto. Es decir, es que como Dios no me complace, es que como Dios no hace mi voluntad, es que como Dios no cumple mis exigencias, entonces no creo. Entonces por eso no creo, porque no cumple, es mentira de que Él existe. Eso es su opinión. Y esos también tienen cabida dentro de AA, sí. Sí, no importa. El chiste es de que empiece el proceso para poder determinar y llegar a los 12 pasos. El paso 12 dice: después de haber obtenido como resultado de las prácticas de los 11 pasos restantes un despertar espiritual, nos preparamos para la aventura de una nueva vida. Nos preparamos para la aventura de una nueva vida. ¿A qué se refiere una aventura de una nueva vida? ¿A tener una concepción plena de Dios? No, sino a tener el conocimiento pleno de quién soy, quién es el alcohólico, por qué piensa así, por qué siente así, por qué su manera de comportarse tiene la facultad y la capacidad de echar a perder todo lo que toca. Familias, hijos, todo lo que toca lo echa a perder. Y todavía tiene la capacidad, o todavía tiene esa forma de justificarse, salir absuelto, y además desplaza las responsabilidades y la culpa en los que están al lado, en otros seres humanos. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo admitir
porque se perdió la batalla. Cuesta mucho trabajo admitir que se es falible. Cuesta mucho trabajo admitir que también, o sea, independientemente, esto no tan solo es para los alcohólicos, sino para todos los seres humanos, principalmente para el orgulloso, el egocéntrico, el narcisista, el ególatra, o sea, que piensa que su pensamiento es único, que siente que él no se equivoca, que siente que puede flotar por encima de los demás, y más si tiene dinero, peor aún, porque siente que ganó en el juego de la vida, porque siente que su barrio lo respalda, cuando en realidad lo único que sucede es que las personas muchas veces están alrededor de una persona que bebe con dinero, por eso, por poder o por dinero, nada más, no porque verdaderamente despierten los demás un sentimiento auténtico o genuino de fraternidad o de empatía con otros seres humanos. Principalmente el alcohólico, ese es su talón de Aquiles. Lo vemos en la zona hotelera, jugando a ser personajes, jugando a que todo el mundo los ama, que no es cierto. Una persona que bebe y que tuerce la realidad de las cosas es una persona que por lo regular siempre va a ser rechazada. No lo digo yo, no es una opinión personal, es la evidencia de los hechos que demuestra de que el alcohólico, si no se da cuenta de su devastadora debilidad y de las consecuencias de esto, está condenado a morir borracho, está condenado a terminar en la cárcel, está condenado a causar daño y esgrimir todo ese sentimiento hacia otros, lastimando a otros, justificando su vida a través de otros. No hay paz, no hay conciencia, no hay conocimiento pleno de lo que significa vivir. Por eso dice el paso 12, después de haber practicado los 11 pasos anteriores, es apenas donde nos estamos preparando para la aventura de una nueva vida. La aventura de una nueva vida significa asumir responsabilidades que el alcohólico no está dispuesto a asumir. Asumir la responsabilidad de una nueva vida significa estar en armonía constante, no tan solo con los seres humanos, sino con todo lo que nos rodea. Asumir las responsabilidades de una nueva vida significa participar activamente en todo lo que significa los aspectos sociales, los aspectos espirituales, pero ya no como un huésped, ya no como el personaje que todo lo puede y que todo lo sabe, ¿no? Sino como uno más, y va a aportar a todo lo que corresponda a su alrededor armonía, tranquilidad, paz y consuelo, porque después de haber sido una persona con serios trastornos emocionales y mentales, el alcohólico, al recuperarse, a trabajar con los pasos, empieza a dar consuelo a los demás, empieza a contribuir al engrandecimiento de la humanidad, empieza a través de su propia experiencia a compartir con otros el pan, la sal, a compartir con otros, incluso el poderlos escuchar, el poderlos orientar, cosa que antes sin ayuda no hubiese podido. Alcohólicos Anónimos es grandioso para la persona que verdaderamente quiere dejar de beber, pero no tan solo eso es lo menos que uno puede hacer dentro de un grupo de rodear. Dejar de sufrir, aterrizar en la justa y exacta dimensión de la realidad. Eres, no eres el más importante, nadie está por encima de ti, pero tampoco estás por encima de nadie. El concepto de humildad se empieza a vislumbrar de otra manera. Empieza un proceso en los cuales uno asume en su totalidad las consecuencias de sus propios actos, de sus propias palabras y de sus propios sentimientos. Entonces, ¿es una aventura? Por supuesto que sí, la aventura de una nueva vida. ¿Y es una utopía? No, no es una utopía, es una realidad, porque millones de alcohólicos recuperados pueden dar fe de ello. ¿Y por qué es el paso 12 y habla del anonimato? Porque la base espiritual
del programa es el anonimato. ¿Qué quiere decir? El no yo, pero el sí tú y sí todos los demás. O sea, quitarse del punto del centro y permitir que la vida y la manera de ser de las personas fluya como tal. El no yo, pero el sí ustedes. Entonces, en el asunto del anonimato, porque me hicieron una pregunta, oye, ¿y el anonimato? El anonimato es la base espiritual, de la base quiere decir que de ahí parte todo. El anonimato no significa esconder un nombre, porque conozco a muchos artistas que estuvimos compartiendo un tiempo en estos largos 35 años, o sea, personajes que ustedes ni siquiera se imaginan quiénes son, pero mi deber es cuidarlos, respetarlos, o sea, no emitiendo sus nombres, no emitiendo sus apellidos ni nada. ¿Por qué? Porque eso es la base espiritual. Y me preguntaban por qué lo hago yo. ¿Por qué? Pues porque también es un deber, o sea, como profesional de la salud mental, yo lo hago con todo gusto. Lo hago para poder llegar y hacer contacto con la persona que en este momento, hoy viernes, está pensando en irse a emborrachar, en irse de juerga, sin importar las consecuencias. Y los vemos las notas rojas. ¿Cuál es el pago a esto? Vivimos en Cancún y hay una zona de marginación aquí alrededor en donde impera el alcoholismo, en donde imperan las adicciones cada vez más fuertes. Entonces, una familia que tiene un alcohólico es como si trajera una desgracia a cuestas. No es como si trajera, trae una desgracia a cuestas. Y tienen que justificarlo, a veces tienen que hablar al trabajo para decir, ¿sabe qué? Es que está enfermo. O los golpes que le da a la esposa, tienen que mentir a sus amigas y decir, es que me caí, me pegué con el ropero en la punta de algo. ¿Sí? Los hijos tienen que, en las escuelas los vemos, los niños de papás alcohólicos con serios ya trastornos de la conducta y trastornos también en el índole de percepción de las personas y de la realidad. Esa es la enfermedad del alcoholismo. La ingesta alcohólica es eso, nada más una ingesta alcohólica. No, las consecuencias que esto lleva, aunado a la decadencia, a la escala de valores, aunado a una vida llena de zozobra y de intrigas y de percepciones erróneas de la realidad. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces, con una persona que llegue, y la verdad, los videos han tenido cierto impacto en algunos compañeros que me han marcado, y con mucho gusto. Al igual, o sea, esto no es para engrandecer la figura de nadie, porque es un deber, es un servicio. No le den like, no compartan si no quieren. Pero sí, si alguien tiene un compañero, un amigo, un familiar o algo, díganle o llévenlo a un grupo de AA. Que sí se encuentra una nueva ruta y una nueva forma de ver la misma realidad que muchos ven. Y por lo regular terminan con una familia integrada, terminan prósperos en su trabajo, y principalmente los niños empiezan a tener a un padre, empiezan a tener a una mamá, porque también las mujeres, en este caso, también está aumentando el número de señoras ya con problemas de alcohol, y la restauración en índole espiritual se da como parte de. Entonces, ¿se necesita la fe? ¿Se necesita la fuerza espiritual? Sí, se necesita. ¿Cómo la vamos a conseguir? Vamos a verlo en el cuarto paso. Después de hacer un inventario personal, porque nada viene de la nada ni va hacia la nada. El asunto del alcoholismo tiene su raíz en la infancia, o tiene su raíz más allá de la infancia.
la forma en cómo fueron educados nuestros padres, la forma en cómo nos educaron y la forma en cómo estamos educando a las nuevas generaciones. Muchas veces son víctimas de víctimas de víctimas por la ignorancia. Entonces, personas que ven este video, quisiera prolongarme más, pero estoy consciente de que esto es largo, es muy largo, pero apasionante sobre todo eso. Y se hace con mucho respeto y con el único objetivo de poder servir. Me llegan unas preguntas, vamos a darle respuesta. Bueno, más bien agradecimientos y saludos. Conchita Carrillo, que está viendo el video, Marta Cortés Ramírez, Daniel Barrera, que dice palabras llenas de razón. Son palabras llenas de experiencia, porque para poder hablarles así necesariamente se tuvo que haber vivido en cierta forma esa parte donde no hay opción, y la única opción que uno tiene es te dejas guiar o el alcohol te mata, punto, ¿sí? Entonces la razón se va desarrollando a través del tiempo y la forma de ver la vida. Para un alcohólico, un indultado en la muerte, porque recordemos que es una enfermedad incurable, no se cura. Les platicaba de la experiencia de una persona de hace poco tiempo, la semana pasada, que me comunicaron que tenía 14 años de haber dejado de beber y recayó. En un mes despedazó todo, su familia, su estatus económico, su estatus social. Nuevamente, o sea, la persona que me habló angustiado, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque se descuida, o sea, es incurable, recuérdalo, es incurable, o sea, no puede una persona volver a beber de manera normal, o sea, es anormal, o sea, no hay forma, es una enfermedad incurable, progresiva, pues sí, hay que preguntarle a los que están tirados en el crucero, ¿por qué están tirados ahí? Hay que preguntarles en las zonas de marginación o en los lotes baldíos, ¿por qué llegaron hasta ahí? ¿Por qué no se curan? ¿Por qué no se levantan? Porque para algunos se les ha cerrado el camino y lo único que esperan es la muerte. Esa es la enfermedad del alcoholismo. Y para mi compañera y amiga Mari Or, gracias por estar viendo este video, y vamos a seguir trabajando en esto. Nosotros sabemos, con Mari Or sabemos la necesidad que se tiene precisamente en las zonas de marginación y lo que hace la violencia, lo que genera la violencia. Estamos en un polo turístico en donde la violencia es la constante o es de todos los días, Entonces muchas veces no es un asunto solo de las autoridades, no, sino es un asunto de salud pública, pongámosle nombre, es un asunto de salud pública, y al ser pública, o sea, nos involucra a todos, autoridades, sociedad y también grupos de AA o grupos con nexos religiosos. O sea, tenemos una gran responsabilidad si queremos erradicar la violencia. Ella sabe de lo que le habla, ¿sí? Y agradezco también a todos los que terminan de ver este video. Y vamos a seguir, es muy largo, miren. Apenas vamos en el segundo paso y son 12. Y les voy a hablar de cómo se iniciaron los grupos de cuarto y quinto paso en 1992 y quiénes fuimos los que iniciamos y cuál era la razón. Hoy hay haciendas y hay grupos específicos de cuarto y quinto, y va a ser una bonita historia porque fuimos parte de eso, ¿sí? Bueno, agradezco mucho y no quiero alargarme en este apasionante tema de salud pública, ¿sí? Agradezco y nos vemos la siguiente semana.
estamos viendo la forma de hacerlos más constantes, pero siento que ha dado resultado hacerlos de esta manera porque los videos se siguen multiplicando. O sea, hay una respuesta y eso para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo con el objetivo que es servir. Un alcohólico que no sirve, lo más probable es que enferme y se muera. ¿Sí? Les agradezco mucho, gracias, buenas noches, y a mis compañeros les deseo felices 24 horas, solo por hoy. Gracias.